Ahora entonces sí tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con un tema hermoso, pero un tema que creo que va a llamar la atención de nuestro corazón. Y yo quiero que nos pongamos de pies para leer la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar el tema luminares en el mundo. Luminares en el mundo. Y quiero que busquemos en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 12 al 18. Filipenses 2, 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pueden sentarse. Y cuando leemos este título, luminares en el mundo, tenemos la preconcepción de lo que el mundo llama luminares. El destello, la atención. Pero yo quiero que veamos esto desde el punto de vista cristiano, conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Lo primero es que este texto empieza diciendo, por tanto. Y yo quiero saber si la enseñanza que domingo tras domingo comparto con ustedes está cayendo en buena tierra. Quiero saber si alguna vez yo he enseñado que cuando la palabra de Dios empieza con una expresión como esta, por tanto, ¿qué significa? Que tengo que irme más atrás para ver conforme a qué la palabra me está llevando a una comparación a fin de reafirmar un concepto. Y si usted viene el texto próximo anterior a este, verán que es una de mis pasajes, y yo lo he dicho, o mi pasaje favorito de toda la Biblia, que habla acerca del carácter de Cristo. Y no habría nada de malo si yo digo que se refiere el apóstol Pablo en este por tanto a que como nosotros tenemos que emular el carácter de Cristo, por tanto, todo lo demás. Sin embargo, si no echamos una mirada así superficial, sino que con detenimiento leemos todo lo que se ha tratado anteriormente, nos vamos a dar cuenta que el texto próximo anterior no es más que un paréntesis, y qué tremendo paréntesis, para hablarnos del carácter de Cristo, pero la enseñanza que Pablo estaba compartiendo está en el capítulo 1, a partir del verso 27. Y yo quiero entonces leer, porque como es por tanto, los versículos 27 al 30 del capítulo 1 en la carta a los Filipenses, que dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también, escúchame bien, oye qué concesión tan interesante se te ha dado. No solamente que creas en Cristo, ya eso es un privilegio, pero oye, otro privilegio, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Recuerden que esta carta, y para los que no lo sabían, la escribió Pablo en sus prisiones. Es decir, que cuando Pablo escribe esto, él sabía de padecimiento y les habla a ellos de cómo eso es un privilegio, de que no solamente podemos creer en el Señor, sino padecer en Él. Y quizás algunos se sorprenden y dicen, wow, qué grandioso privilegio. El pastor creó toda una expectativa. Miren ahora el privilegio, padecer. Y Pablo está como animándoles, diciendo, no solo lo que viste en mí, sino lo que ahora oyen de mí. Porque todos ellos habían escuchado que él había sido encarcelado. Esto, amados hermanos, es el evangelio del padecimiento, del cual les he hablado anteriormente. Y esto dista completamente, está distante del concepto de luminares del mundo. Y quizás cuando nosotros hablamos de que seríamos luminares del mundo, del concepto que el mundo tiene acerca de lo que es una luminaria. Y nosotros escuchamos hablar así de artistas, de empresarios, de gentes de éxito. Y realmente el concepto del mundo dista mucho del concepto de la Biblia acerca de lo que es ser luminar del mundo. Hermanos, no se trata de fama, no se trata de atención, no se trata de reconocimiento. Y quizás pareciera como hasta llover sobre mojado o algo innecesario que yo dijera esto. Pero lamentablemente y tristemente muchas veces, aún los cristianos y aún en el ministerio y en la iglesia, nosotros hacemos las cosas buscando la fama, buscando la atención y buscando el reconocimiento. Y cuando estas cosas no llegan, nos decepcionamos y nos sentimos frustrados. Hermanos, no se trata de esto. Ser luminares del mundo tiene que ver con mostrar la luz de Cristo a un mundo que está sumergido en las tinieblas. Y es necesario que tú y yo entendamos que la única manera de que brillemos en medio de esta oscuridad rampante que nos rodea es con aquel que es la luz del mundo. Por eso Él dijo acerca de sí mismo, yo soy la luz del mundo. Pero nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Porque tú y yo estamos llamados a llevar el mensaje de Jesucristo donde quiera que vayamos, para poder hacer a un lado las tinieblas que gobiernan este mundo y establecer la luz. Que nosotros podamos decir, nuestro Dios y Padre, que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Para esto necesitamos varias cosas y yo quiero que las identifiquemos en el texto que leímos. De hecho, la primera de ellas la podemos ver en ambos textos que leímos.
Lo primero que tú y yo necesitamos es integridad y transparencia. Integridad y transparencia. En el primer texto que leímos, Pablo dice: como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Lo que Pablo está diciendo, que no es poniéndome donde el capitán me vea, que no se trata de hacer las cosas para que el pastor o los líderes puedan ver qué buen cristiano yo soy, que no quiera yo un micrófono para orar y que se vea que yo tengo la capacidad de con palabras hirmanar varias frases y oraciones, pero que en mi aposento no tengo un hábito de buscar el rostro de Dios en oración. Que yo quiero poder danzar, poder cantar y ser visto de todos. Que yo quiero dar ofrenda y que sea anunciada a todo mundo que yo di una buena ofrenda. Cuando Jesús habló de una viuda que dio una ofrenda pequeñita, pero que significaba todo el sustento que ella tenía. Y Jesús dijo que ninguna de las ofrendas se comparaba. Hermanos, no se trata de atención, se trata de integridad y transparencia. Es que tú y yo por convicción vivamos una vida que agrade a Dios sin importar delante de quién, con quién o dónde nos encontramos. Si tú y yo queremos ser luminares de este mundo, lo primero que tenemos que desarrollar es una vida de integridad y de transparencia. Una vida donde Cristo sea el todo en nosotros, en cualquier lugar y momento que estemos. No se trata de hacer lo correcto para ser vistos. Se trata de hacer lo correcto reconociendo que un día tú y yo rendiremos cuentas a Dios. Saben, algunos de nosotros, me voy a incluir, para que no se vea esto como un señalamiento, sino como una corrección y que el Señor nos guarde a todos. Pensamos que hay cosas que nadie nunca se va a enterar. Saben, hermanos, la Biblia dice que no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado, que no hay nada escondido, que no haya de salir a la luz, pero si aún eso no pasase, Dios todo lo ve. Y el problema es que no es delante de los otros que vas a rendir cuentas. Un día tú y yo tendremos que rendir cuenta delante de Dios. Y ahí mira, el pastor está engañadito, pero Dios no puede ser burlado. Mira cómo lo dijo Job en Job 34, 21 y 22. Dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Y yo quiero que tú te preguntes, sabiendo que los ojos de Dios están sobre tus caminos, ¿quieres seguir andando por caminos que no llevan a Él? Sabiendo que Dios conoce todos, no dice algunos, lo de los fines de semana, lo de los domingos en la mañana, no, dice, Dios conoce todos tus pasos. ¿Estás tú pisando y andando en los lugares que Dios quiere que tú andes y pises? No hay nada, no hay tinieblas,
que sea tan oscura, donde te puedas esconder si te apartas del camino de Dios, si haces y andas en caminos de maldad. En primer lugar, hermanos, vivamos una vida de integridad y de transparencia para poder ser luminares en el mundo. En segundo lugar, se requiere de nosotros santificación. Y este sí es un concepto que me gusta mucho. Porque en este texto que leímos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, y una pregunta, porque cuántas veces un servidor y cualquier otro de nuestros pastores aquí le hemos dicho que nadie es salvo por obra, para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por gracia. Entonces, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo escriba a la iglesia en Filipos y les diga: ocupaos en vuestra salvación? Hermanos, si yo no puedo salvarme, y esto no es una limitación mía, usted tampoco pudo ni puede salvarse usted mismo. Usted y yo necesitábamos un Salvador, y Dios trajo como provisión ese Salvador, que es Jesucristo nuestro Señor. Ahora, ¿de qué se trata esto? Yo les voy a decir, déjame ver, alguien que le guste la ropa buena, levánteme la mano. Alguien que le gusta la ropa. Nosotros tenemos gustos diferentes y hay gente que invierte mucho en electrónico, otro en carro, otro en ropa. ¿Quién le gusta la ropa buena? Ok. Cualquiera de ustedes, dígame una marca, porque yo no soy muy bueno en eso. ¿Cómo fue alguien? Gucci, ya. Ella no dejó que yo terminara la pregunta, así que voy a coger esa. Como yo no sé mucho de marca, y ella se emocionó y se sonrió y todo, o sea, de verdad que si ustedes piden, ¿qué hace Gucci? Cartera, ropa, todo. Está bien, una cartera Gucci. ¿Cómo cuánto cuesta una cartera Gucci? $1,000. ¿Qué? Pero $1,000 no tengo yo adentro de la cartera. Pero bueno, está bien. $1,000. ¿Eso es algo valioso, sí o no? Oh, pero ven acá. $1,000. Si yo les regalo, ¿quién fue? Ah, fuiste tú. Si yo te regalo una cartera Gucci, esto es un ejemplo, ni sueñe. No se le he regalado yo a Yulisa, ni lo sueñe. Pero es un ejemplo. Si yo te regalo una cartera Gucci, porque te la regalé, ¿pierde su valor? De ninguna manera. Ahora, si ella una vez que la recibe no tiene cuidado de esa cartera y la deja caer en la cuneta con agua sucia, luego todos los lapiceros que entran en la cartera lo pone sin tapa, es más, compra un lapicero de lo malo, un Bic en una Gucci, y entonces se rompe la tinta y se bota la tinta y de pronto se la da a un niño para jugar y el niño le presta un cuchillito y el niño empieza. ¿Era de buena calidad o no? ¿Tenía valor, sí o no? A pesar de que ella lo recibió de manera gratuita. Pero ¿qué pasó? Que ella no tuvo cuidado y no se ocupó. Aunque dista mucho del concepto que yo quiero enseñar, eso pudiera ser, en mi poca habilidad de comunicar, una analogía de lo que es el proceso de santificación. La salvación es instantánea. La salvación, como el mundo no nos la dio, tampoco nos la puede quitar. Pero nosotros sí pudiéramos ser descuidados,
con esto tan valioso, hermano, no es una Gucci. Su salvación costó el precio más caro, la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. No había, es más, miren, a veces nosotros creemos que fue la muerte y muerte en cruz. Cualquiera de ustedes podía morir en esa cruz y no era suficiente para pagar el precio de mi pecado, ni siquiera el suyo. Solamente un cordero era perfecto. Uno decidió a sí mismo, nadie lo obligó. Él se entregó por amor. Y así como por un hombre todos fuimos hechos pecadores, por uno tenemos salvación y vida eterna. Ese era un precio que usted y yo no podíamos pagar. Y a veces, como nos fue dado de manera gratuita, no lo valoramos en su justa dimensión. Mientras yo hacía el ejemplo, había gente que con cada cosa que yo decía iba sufriendo. Oye, sabiendo que era una Gucci en un ejemplo. Y lo sufrieron. Cuando la tiré en la cuneta, cuando compré el lapicero y se botó la tinta, cuando yo lo veía en los rostros. Hermanos, y a ti se te ha dado una salvación que nadie más podía darte. Dios mismo se hizo hombre, está ahí mismo en Filipenses, se humilló y fue más allá, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. El inocente por ti fue hecho culpable para que tú fueras declarado inocente. Y con eso darte una salvación y una vida que es para siempre, que es eterna. Y a veces nosotros no valoramos y no somos cuidadosos con eso. Entonces Pablo hace un llamado a la iglesia en Filipos a la santificación y le dice: ocupaos en vuestra salvación. Y va más allá, dice: con temor y con temblor. Con temor y con temblor. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que aunque la santificación es algo tan valioso, porque es lo que nos va a permitir a nosotros alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo, que así como la salvación es instantánea, la santificación es un proceso que en mi caso yo siento que va a terminar cuando Cristo venga, porque todos los días, por más que me esfuerzo, veo tantas cosas que me hacen falta mejorar. Pero lo que pasa es que aunque es un proceso que produce vida, resulta muchas veces doloroso porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y yo le voy a poner el mejor ejemplo para ese. Es uno con el que no voy a decir que todos, pero la mayoría luchamos. Controlar el peso. Y yo no sé cuántos han visto un meme que hay en el internet que dice: ¿cómo estamos? Gordos. ¿Qué tenemos que hacer? Dieta. ¿Cuándo empezamos? El lunes. Hoy es lunes, el otro lunes. Porque todos nosotros sabemos qué es lo que se tiene que hacer. Todos nosotros sabemos que debemos hacerlo, pero como el proceso es doloroso y tenemos que negarnos a lo que queremos, entonces muchas veces simplemente lo obviamos y no cumplimos. Por eso, hermanos, es que la santificación tenemos que apartarla como algo sagrado, separado, que tiene importancia sobre todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación, pero le agrega ¿qué? 2 palabras. No contemos el con, ¿verdad? Y si usted va a ser tan legalista, 3 palabras entonces.
con temor. Ahí está la I también, son 4. Con temor y temblor. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no podemos esperar ni al lunes ni al otro lunes. Lo que quiere decir es que el proceso de santificación tiene que empezar ya mismo. Porque es algo que es lo importante, es algo que es separado para Dios, es algo a lo que yo ante eso someto todo mi respeto. Con temor y temblor voy a ocuparme de mi santificación. Ahora, yo sé que muchos están pensando en la dieta y cómo he fallado en eso. Entonces imagínate esto, tenemos una ventaja añadida. Si Pablo le hizo ese llamado, pero le dio una salida. Dice en el texto que leímos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que está diciendo Pablo, si lo leemos en Nueva Traducción Viviente, es, escúchame bien, que esto va a permitir que esa decisión que hoy tomas, no para el lunes, sino para hoy y desde hoy, sea llevada a cabo. Mira cómo lo dice Nueva Traducción Viviente, el verso 13 de Filipenses 2, dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Alabado sea el Señor. Sí, es difícil. Sí, la santificación es dolorosa. Sí, tenemos que negarnos nosotros mismos. Y sí, si dependiéramos de nosotros, ciertamente fallaríamos. Pero el apóstol Pablo nos llena de esperanza escribiendo que es Dios mismo quien está trabajando en tu vida. ¿Cuántos quieren ponerse, aún siendo una vasija hermosa, y decir, Señor, mira, los ojos ven que soy una vasija hermosa, pero yo sé las imperfecciones, yo soy barro? Y me pongo en tus manos, oh alfarero divino. Dame la forma que tú quieras, porque yo quiero ser y que mis hermanos sean luminares en el mundo. Dios trabaja en ti y te da el deseo y el poder. ¿Saben? Porque con el deseo no es suficiente. Yo deseo un BMW. Lo digo porque aquí yo tengo muchachos estudiando y empresarios y Dios lo va a prosperar porque yo estoy orando para que Dios lo prospere. Entonces cuando ellos digan, ¿qué yo le voy a regalar al pastor? ¿Qué le gustará a él? No, ya ustedes lo saben. Ya eso no hay duda. Pero yo deseo eso. Yo no tengo el poder de comprármelo. Pero mira esto, la santificación. No solamente Dios te da el deseo, también Dios ha depositado en ti el poder para hacer lo que a Él le agrada. Bueno, integridad y transparencia, número 1. Y número 2, santificación. Vamos formando luminares. Pero el tercer punto es que tú y yo debemos servir al Señor en medio del padecimiento sin murmuraciones y contiendas. Haced todo. No dice hacer algunas cosas, hacer lo que te gusta, hacer lo que sea fácil. No. Haced todo sin murmuraciones y contiendas.
Pastor, ¿y cuál es la diferencia? Yo le voy a decir. Las murmuraciones son esos susurros calladitos que se hacen la mayoría de las veces, porque si no, no fueran murmuraciones, fueran confrontaciones, a espaldas de quien se murmura. Generalmente aquellos en posiciones de liderazgo o aún en contra de Dios mismo. La Biblia narra muchísimos episodios de murmuraciones, pero uno clásico es la murmuración del pueblo en contra de Moisés y de Dios mismo. Y sería interesante que pudiéramos ver cómo terminó eso, ¿verdad? Pero no me quiero extender. La murmuración es rebeldía disfrazada de pasividad. Es aquel susurro que a espaldas de un líder muestra nuestra queja en contra del líder y en contra de Dios. Las contiendas son aquellas discusiones vanas, y de hecho otras versiones así mismo lo dice, no pierdan su tiempo en murmuraciones y discusiones. Las contiendas son más que nosotros siempre tener una posición y una razón para refutar todo lo que se emprende. Ni siquiera con el deseo de aportar, sino de demostrar un punto. Y a veces nos pasamos tanto tiempo de nuestra vida tratando de mostrar un punto que perdemos el norte. Pero si tú y yo hacemos todo sin murmurar, sin contender, sin quejarnos, Dios se glorificará en medio de nosotros, porque la obediencia precede a la bendición. Deuteronomio 28. La obediencia precede a la bendición. Si tú y yo hacemos eso, obtenemos un resultado inmediato. Ahí mismo en el texto que leímos dice, para que seáis, es decir, si hacemos todo sin murmuraciones y contiendas, seáis irreprensibles y sencillos. Hermanos, esta palabra sí me gustó. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de luminares, destilamos un egocentrismo terrible. Aún en los hábitos espirituales. Nosotros deberíamos decir, tengo el privilegio de orar. Pero yo sí oro. Yo soy un hombre de oración. E inmediatamente nuestro pecho se levanta y erguimos el cuello y la cabeza. No, porque yo sí ayuno. Sin embargo, la Biblia dice que todo lo hagamos sin murmuración y sin contienda, para que seamos irreprensibles, o sea que no haya cosa por qué reprendernos, y sencillos. ¿Cuántos de ustedes quisieran una vida en que las cosas fueran sencillas? Pues tú tienes que ser sencillo. Ahora me gusta cómo lo dice la versión NBI. La NBI dice que es para que sean intachables y puros. Y ese concepto sí me llama la atención,
porque cuando lo oigo como sencillo, pudiera llamarme a confusión, pero cuando me habla de pureza, usted va a ver que en un mundo tan perverso, tan lleno de tinieblas como este, muchas veces usted ni se va a dar cuenta de la maldad que se está gestando. Porque cada uno piensa conforme a lo que tiene en el corazón. Y si usted es un hombre puro, usted va a pensar en todo lo santo, en todo lo de buen nombre, en cualquier cosa que tenga virtud alguna, en eso usted pensará. Y hay otro que inmediatamente dice, ¿por qué él me está dando esto? Mira, estoy maquinando. Cuidado si está envenenado. Fulano dándome 1,000 pesos. Cuidado si se lo robó y entonces caigo yo preso como cómplice. Hagamos todo, hermanos, sin murmuración y sin contienda, y eso va a producir en nosotros que seamos irreprensibles y sencillos en medio de una generación maligna y perversa, luminares en el mundo para la gloria de Dios. Que la gente al vernos diga, wow, pero yo quiero ser como fulano. ¡Cuánta integridad! ¡Cuánta santidad! ¿Cómo hace todo y sirve sin quejas? Yo quiero ser como fulano. Y por último, hermanos, hay otra ventaja que adquirimos. Y es que esto nos permite ser llenos del propósito de Dios. A través de su palabra, reconocemos que en el día de Cristo nos gloriaremos, de que no hemos recorrido en vano ni en vano hemos trabajado. Por tanto, aún dar nuestra vida se convierte en causa de gozo. Este apóstol Pablo que escribió esto, dice en Romanos 14, del 8 al 9, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, que a veces no entendemos lo que es la resurrección, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Hermanos, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito, y ese propósito no es ir detrás de esas cosas que tu corazón anhela. Dios es tan bueno que cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas, así le llama la Biblia. Mira la importancia. Las demás cosas os serán añadidas. Dios te va a dar abundantemente y sin reproche. Pero el propósito de tu vida y el llamado que hay para ti no es dedicar todo tu tiempo a buscar esas cosas, no es dedicar tu tiempo y tu vida a eso. El propósito de tu vida es ser un luminar, es ser una luz encendida en medio de un mundo lleno de perversidad, en un mundo lleno de maldad, en un mundo cubierto en obscuridad. Hermanos, ese mundo que está cubierto en la oscuridad allá afuera, en las tinieblas, necesita de ti
y de mí. Y yo quiero preguntarte, ¿estás tú dispuesto a hacer luz? ¿Estás tú dispuesto a posarte como una luminaria? ¿A ser referencia de integridad, de transparencia, de santificación y de servicio desinteresado en medio de ellos? Si es así, en el día de Cristo me gloriaré de que mi vida no ha sido en vano. Así yo sea derramado como sacrificio. Eso es causa de gozo en el Dios de mi salvación. Y yo quiero que en esta hora, aquellos que hayan entendido el evangelio del padecimiento y que se decidan desde ya a ser una luz en medio de las tinieblas, se pongan de pie y canten junto a nosotros esta canción. Vamos a adorar a Dios y luego yo quiero orar por ti, para que Dios te dé esa oportunidad, donde quiera que vas, de resaltar, de brillar, y ahora sí en el buen sentido, con la luz de Jesús, y que Él sea conocido.